podido ver por las distintas transmisiones del Festival del Libro y la Cultura de Itagüí. Agradecimiento especial a Sur TV. Casi 24 horas continuas de transmisiones. Gracias de verdad, Juan Fernando, Juan Esteban, Juan David, el equipo técnico, Jeremy. Gracias por estar conectados con nosotros durante 24 horas continuas. Camilo, que estuvo con nosotros. A continuación va a estar cerrando este evento Gustavo Álvarez Gardiazabal. Sin duda, Gustavo Álvarez Gardiazabal hace 50 años escribió una de las historias que hoy nos sigue marcando y que sin duda tenemos que estar yendo a revisar esa obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal para entender la dinámica social y política que aquí nos reúne. Para nosotros como festival es un honor presentar a Gustavo Álvarez Gardiazabal, pero yo no puedo darle paso a Gustavo sin agradecerle a mi equipo de trabajo, a Melissa, a Daniel, a Paola, a Mauricio, a Juan Sebastián, John Jairo, Anderson, a Steven de Náufragos, a David, a todos y cada uno de los que han hecho posible este festival. Estamos marcando historia en la ciudad, y marcando historia en la ciudad significa entregarle estos espacios de apropiación cultural. Mil y mil gracias a la alcaldía municipal en cabeza del alcalde José Fernando Escobar, al director del Instituto Felipe Acosta, el director del Instituto de Recreación y Cultura, a todos los patrocinadores, a Serviaceo Itagüí, al Ministerio de Cultura, a la Cámara Colombiana del Libro, a la Huerta de los Poetas, del Campo Girardota, a todos y cada uno, mil y mil gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, queremos anunciarles que en el 2021 estaremos en la segunda versión del Festival del Libro y la Cultura de Itagüí, y queremos también agradecerle a Ana Piedad Jaramillo, a Sebastián Trujillo y a Simón Pérez, organizadores de Fiesta del Libro Medellín, que han visto en el Festival del Libro y la Cultura una oportunidad. Mil y mil gracias a los más de 2.000 asistentes durante estos 3 días de festival, a los talleristas de Leer es mi cuento, del programa de Manuel Zapata Olivella, que ha sido uno de los autores que han querido desde el ministerio enfatizar y dar a promocionar. Gracias a todos los muchachos de Náufragos, al colectivo Letratinta, a todos y cada uno que han hecho posible esta feria, a Rocío Holguín, que nos ayudó a decorar, a todos los amigos que se vincularon, a las familias y a los amigos que han venido acá. Mil y mil gracias, y nuevamente agradecerle a la administración municipal por permitir estos espacios. Creo que esto engrandece la ciudad, creo que le estamos brindando oportunidades, y aquí entonces está esta fundación, está este proceso cultural para todos los itagüiseños. Quiero saludar entonces a las 6:17 de la noche de este domingo 22 de noviembre al señor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Gustavo, buenas noches y bienvenido al Festival del Libro y la Cultura de Itagüí, a su festival. Buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias por permitirme el honor de clausurar esta fiesta del libro de Itagüí, con la que he estado unido desde hace mucho rato y en donde en oportunidad anterior pronuncié una oración que todavía se replica insistentemente en las redes. Es muy probable que el título diga absolutamente todo lo que yo pretenda decir. Hace 50 años estaba escribiendo Cóndores no entierran todos los días. Efectivamente, en Pasto, donde yo era profesor de la Universidad de Nariño,
y había llegado 2 meses antes, después de pasar un brevísimo concurso, recién graduado de la Universidad del Valle en letras. Comencé a escribir El cóndores no entierran todos los días. Pasto, entonces, hace 50 años, era una ciudad muy particular, completamente ajena a la realidad colombiana, desconectada casi por completo con ese país que la había subyugado desde las épocas de Agualón. En Pasto todavía hacía frío, la ciudad no había crecido hacia los lados ni mucho menos hacia las alturas. No tenía los vehículos que ahora la calientan. Pasto estaba solamente en las faldas del Galeras y tenía costumbres que en el resto del país hacía muchas décadas. Bueno, tuvimos un problema técnico. ¿Se cayó la llamada? Listo, vamos entonces a retomar. ¿Ya él sabe que se le cayó la llamada? Poder salir adelante. ¿Qué estaba haciendo yo en Pasto? Enseñaba literatura y me asignaron un cubículo en la recién construida campus universitario de Torobajo, en la Universidad de Nariño. En ese cubículo, ahora destaparon hace unos días una placa, la rectoría de la universidad, con un gran resultado de afecto por parte de quienes fueron mis alumnos o de quienes me vieron por aquellas épocas con mis largas patillas, mi pelo largo y una guambía que colgaba de cabuya, que colgaba de mi hombro con saco, corbata, muy elegante, como pedían las reglas de la universidad para poder dictar la clase. En ese pasto me senté a escribir Cóndores. ¿Por qué? Yo había realizado en la Universidad del Valle la tesis de grado para optar al título de licenciado en letras con la dirección del profesor Walter Lanford, que era un decano vitalicio de la Universidad de Notre Dame en Indiana, y que hacía parte de ese elenco de profesores de posgrado que gracias a las prebendas que otorgaba la Fundación Rockefeller, la Kellogg y la Ford, podían ser profesores. Y yo, lo reconozco una vez más, me debo fundamentalmente a esos profesores y a ese nivel académico que me impusieron. Mi tesis era sobre las novelas de la violencia en Colombia, publicadas hasta 1968. El doctor Blanford me dijo, muy buena intención, pero para poder que sea válida ante los ojos del mundo, es necesario que usted compare las novelas de la violencia en Colombia, que entonces eran unas 70 y tantas, con las novelas de la Revolución Mexicana. Él era experto en la materia. Yo le dije, pues con mucho gusto, pero yo no tengo ni aquí hay novelas de la Revolución Mexicana que se estaban escribiendo desde 1910. Entonces me dijo, no hay problema, yo las mando pedir a la Universidad de Notre Dame y las voy a donar a la biblioteca de la Universidad del Valle. Y como tal, me leí 216 novelas mexicanas sobre la revolución y me di cuenta que existía una gran diferencia en la visualización del fenómeno de la Revolución Mexicana, donde aparecieron bandidos como Pancho Villa, marihuaneros como Zapata,
o asesinos como Venustiano Carranza o cualquiera de todos esos que hicieron la revolución. Allá se enorgullecían de todo lo que habían hecho y disculpaban lo malo que podían haber pasado. En Colombia, por el contrario, todo era condenado porque las víctimas no importaban. Importaba era que Colombia había hecho un pacto, el del Frente Nacional, para que eso cesara. Y como tal, con ese pacto se le echó montañas de tierra y las verdaderas versiones nos las dejaron a los novelistas. En esas condiciones hice la comparación y me di cuenta también qué clase de novela le hacía falta a Colombia. ¿Y por qué me di cuenta? Porque las novelas que se habían publicado eran fruto de la censura de prensa que se ejerció en Colombia desde cuando comenzó la violencia, aquel periodo nefasto que oficialmente empieza el 9 de abril de 1948 y termina 10 años después con la elección del primer presidente del Frente Nacional. En esos 10 años, la historia que contaban estas novelas eran fruto de la imposibilidad de contarlo en los periódicos o en las emisoras. La censura de prensa ejercida, primero por el gobierno de Ospina Pérez, después por el gobierno de Laureano Gómez y Urdaneta, y por último del general Rojas Pinilla, obligaba a que la gente prefiriera escribir novelas para poder dejar testimonio de los duros momentos que tocaron pasar en aquella década. Hay novelas no solo del Valle del Cauca, del Quindío y de Caldas, donde arreció la violencia. Hay novelas de Boyacá y Cundinamarca, donde estaban los chulavitas. Y hay novelas de Antioquia, como la del padre Blandón, que contaba los muertos de Frontino y de toda esa zona en la cual la violencia azotó al departamento de Antioquia. Pero era el afán de quien la escribía de que no se fuera a olvidar los terribles momentos que hubieran pasado, que no se fueran a olvidar quiénes eran los verdaderos causantes, quiénes eran los promotores de ese estado de cosas de una guerra civil no declarada entre las fuerzas paramilitares que acompañaban al gobierno. Bueno, no las llamaban entonces paramilitares, en Boyacá y Cundinamarca los llamaban los chulavitas, en el Valle del Cauca los llamaron los pájaros, en otras partes lo llamaron la chusma. Y los liberales eran las guerrillas que se acomodaban fundamentalmente en los llanos orientales, al mando de Guadalupe Salcedo, de Franco y de todos ellos, y en algunos focos dentro de las regiones de Antioquia y Valle que eran exclusivamente liberales. Era una batalla entre liberales y conservadores y había que narrarla de parte o de las víctimas o de los testigos o de los enfurecidos. A mí me correspondía entonces, después de haber hecho este estudio sobre cada una de las novelas publicadas hasta entonces, me correspondía idearme una novela que superara todos esos atajos, que perdiera la capacidad de juicio que tenían casi todas ellas y más aún que perdiera la capacidad de denuncia. Para ello, me pareció que lo mejor que podía hacer era narrar lo vivido dentro del esquema de la metáfora. Tal vez allí resida el éxito de Cóndores no entierran todos los días. El juego de la metáfora ha sido válido para poder introducir la narración de episodios dolorosos. Lo acabo de vivir por estos días cuando se republicó en un aula en la Universidad Autónoma Latinoamericana Los sordos ya no hablan, mi novela que había publicado inicialmente en 1991 sobre la tragedia de Armero, y cómo de la tragedia de Armero tampoco se contó la verdad y se le echó tierra para no juzgar a nadie,
Pasó lo mismo que con Cóndores, pues yo la hice en el 91 y me cogió la oleada de la tierra y la tapó. Pero ahora que ha salido en el 2020, la novela ha tenido un éxito bárbaro y una cantidad de reseñas que hacía tiempo yo no tenía para una novela. Y el país la lee con atención porque los menores de 45 años no tienen ni idea de qué fue lo que pasó en Armero. Probablemente, salvo porque en las familias se contó en su momento qué había sucedido cuando la violencia, cómo hubo desplazados en cantidades, cómo hubo éxodos de pueblos totales, cómo hubo cambios de la propiedad de la tierra y que pasaba eso de voz en voz, no se encontraba en ningún texto de revistas o periódicos porque estaban cubiertos por las toneladas de tierra de perdón y olvido que hizo el Frente Nacional. Entonces Cóndores reemplazó en determinado momento y en casi toda el área esa historia que el país necesitaba contar. Y eso era lo que yo quería hacer. Vuelvo y pregunto, ¿pero por qué tenía que contar eso? Me explico más aún. Yo nací en Tuluá. Aquí estoy transmitiendo desde Tuluá, de donde prácticamente no he salido de mi entorno. Estoy en la misma tierra en donde viví hace 65, 70 años, los días difíciles del comienzo de la violencia. Mi infancia entonces transcurre en una ciudad en donde los muertos eran a diario, transcurren en una ciudad en donde todo era un ruido en la noche de disparos. Y cuando me iban a llevar al colegio, tenían primero que abrir la puerta de la casa y revisar si sobre el andén o sobre la calle no habían dejado algunos de los muertos. En esa época no los tapaban con sábanas como ahora, pero era dramático para uno tener que asistir en un mes 4, 5, 6 veces uniformado como estilaban los salesianos entonces a los entierros de los padres, hermanos, hijos, sobrinos de los compañeros del colegio salesiano. Era una violencia que no respetaba ni clases sociales ni originarias, y como tal había que vivirla en toda su intensidad. Pero de niño, en el colegio, cuando salíamos de él, nos decían que en el Happy Bar, que era un bar de puertas de bambolina, como esos de las películas de vaqueros de los Estados Unidos, despachaba desde una mesa León María Lozano, el cóndor, el jefe de los pájaros. Y íbamos a asomarnos por debajo de las bambolinas para ver la mesa en la que él se sentaba siempre, con sus ayudantes, obviamente, pájaros, a disponer de lo que se podía hacer para ejercer el poder de la violencia. Ese personaje lo hubo seguramente en muchos otros pueblos de Colombia donde la violencia fue ejercida para que la batalla entre liberales y conservadores tuviera efecto. Pero, de alguna manera, es en esas condiciones que se pudo establecer un personaje como León María. Tal vez único, pero sí muy representativo de todo lo que significaba el jefe de una organización paramilitar, como ahora se la llama o como se la estudia, porque tenían de alguna manera la protección de la justicia y de otra manera muy evidente la protección de la policía. No contaban con la protección del ejército, que continuaba siendo neutral, pero dentro de esa movilización, en el Valle del Cauca, los que ejercían la violencia y los llamaban pájaros,
pues obviamente tenían un jefe que en Tuluá, que ha sido un pueblo de lengua viperina, lo llamaron el Cóndor. Cuando presentan la carta de denuncia de la existencia del Cóndor, de los crímenes y del estado de zozobra que se estaba viviendo desde hacía años en Tuluá, enviándola al periódico El Tiempo, y El Tiempo la publica en cartas a la redacción con gran espacio y subrayada, se bautizó nacional y oficialmente para la historia a León María Lozano como el Cóndor. Era el rey de los pájaros. Y si era el rey de los pájaros, el cóndor, pues que era muy escaso, pero seguía siendo el rey, ejercía su poder de terror y muerte. La novela insiste en repetir lo de la historia, insiste en repetir el criterio que las lenguas tulueñas acomodaban y que llegaba a mis oídos. León María nunca había disparado. León María nunca mató a nadie. León María organizaba las muertes. León María ordenaba las muertes. León María funcionaba. Muchos años después, un bisnieto de León María vino a verme porque estaba realizando una tesis de grado sobre el pensamiento político de su abuelo y tenía unos documentos a los cuales yo no había tenido acceso cuando escribí la novela ni con posterioridad. Y en uno de ellos nos dimos cuenta que León María Lozano, tal cual como los paramilitares de ahora, recibía un sueldo mensual como detective del SIC. Es decir, que se había cooptado por parte del Estado a los violentos. Al revés, o más o menos con resultados iguales a lo que hicieron los paramilitares al cooptar el Estado y las Fuerzas Armadas para apoyarse en su violencia. Es la historia repetida del país. Cuando yo la conté hace 50 años, en los días y noches que pasé escribiendo Cóndores todos los días, pensaba quizás que si yo contaba todos esos detalles y mostraba la historia de Tuluá y estaba contando a su vez en la personificación de lo que el país había vivido en distinta manera, colores o sabores a lo largo y ancho de ese tenebroso periodo de 10 años de violencia partidista, estaría evitando que el país repitiera, que el país volviera a hacer una estupidez semejante. Estaba equivocado. Desde hace 50 años que escribía Cóndores, hasta hoy me ha tocado ver 3 nuevas guerras en este país. Este país no aprende. Y no aprende quizás porque la historia les ha tocado escribirla a los vencedores y la novela nos ha tocado a los perdedores. Y como siempre los perdedores hemos sido los colombianos, por eso tal vez la novela le dice la verdad a las generaciones futuras. Y Cóndores no entierran todos los días, que es una novela que hace juego de la ficción con la realidad en sitios indescriptibles que yo mismo me confundo, es sin embargo el texto básico al cual se han referido todos los jóvenes de este país cuando les preguntan o les preguntaban en su momento cuando les enseñaban historia cómo se vivió la violencia, cuál fue el fenómeno. Léase Cóndores no entierran todos los días de Gardiazabal. Y en 50 años, pues tal vez sea el único colombiano escritor vivo que se pueda dar el lujo de saber que una novela ha estado durante 50 años permanentemente en estudio, permanentemente en análisis, permanentemente editada y ocupando un nicho en la historia colombiana para poder entender lo que no se contó bien. ¿Qué puede venir después de muchos años de una cosa de estas?
cuando vivimos por estos días preludios similares a los que se vivieron por los días anteriores al 9 de abril de 1948, cuando León María Lozano ataja la turbamulta liberal que protestaba en las calles de Tuluá porque en Bogotá habían matado a Jorge Eliezer Gaitán y pretendían quemar el Colegio Salesiano y su capilla, y León María Lozano salió con un taco de dinamita y un cigarrillo entre la boca y la otra mano a decirle a la turbamulta: si pasan de ese sitio e intentan quemar el colegio, yo les reviento el taco de dinamita. Y así, un hombre que apenas vendía quesos en la galería de Tuluá, pero era vecino del colegio de los salesianos. Un hombre que vivía con Agripina, otra vendedora de dulces en la galería de Tuluá, pero vivían enseguida del colegio salesiano y tenían un afecto por los curas italianos que habían llegado. Y él era católico de misa diaria y como tal, devoto defensor de la fe, pues indudablemente se convierte en el héroe que va a alcanzar ribetes por fuera del municipio. Y transcurridos unos días o meses nomás de ese acto heroico, y cuando el país viene a vivir el posconflicto del 9 de abril y comienza la violencia, y era absolutamente necesario que se formaran los equipos que la iban a librar, y la batalla consistía en impedir que los liberales volvieran a votar en las elecciones de 1950 para que no se perdiera el poder en manos de los conservadores. Los líderes conservadores de Cali acudieron a la casa de León María Lozano a pedirle al héroe que salvara la fe católica, que salvara las buenas costumbres, que salvara al Partido Conservador, y que como tal ellos le iban a entregar las armas para que pudiera librar la batalla. Esa es la historia, eso fue lo que sucedió y esa es la novela. Entonces, poderlo contar para que el país no repita la misma circunstancia es muy conveniente por estos días, cuando el preludio, les repito, es similar. Porque nos estamos polarizando, odiando en la cabeza siempre de alguien para decir que los unos siguen al uno, los unos siguen al otro y llevar todo a un enfrentamiento. Ir a defender las costumbres, valores, actitudes o hasta los gustos por medio de la violencia y por medio del uso abusivo del poder. En esas condiciones, Cóndores no pierde ni vigencia ni mucho menos importancia. Los colombianos deberíamos recapacitar que estas batallas entre bandos, estas batallas de fanatismo por apoyar o no a uno u otro jefe político, no nos pueden dividir más. El país no puede aumentar la grieta que ha venido construyendo cada que necesita imponer una manera de ver las cosas por encima de las otras. El país no necesita el diálogo de las balas, el país necesita el diálogo de la paz, el diálogo de los que se entienden, el diálogo de los que comprenden. Lo hemos vivido también en los últimos 4 años, cuando el presidente Santos firmó la paz exclusiva y excluyente en La Habana con las FARC. Y obviamente, en menos de 4 años, ya tenemos a los disidentes de las FARC enfrentados de nuevo en la batalla porque no estaban de acuerdo por el carácter exclusivo y excluyente de La Habana. Y tenemos por el otro lado a los partidarios del expresidente Uribe oponiéndose, criticando y tratando de destruir las instituciones como la JEP creadas para mantener
ese pacto de paz. Y lo hacen porque consideran que ese pacto fue exclusivo y excluyente, que fue verdad, y a ellos no los llamaron a negociar. El país nuevamente construye la brecha. El país nuevamente está abriendo más la brecha para que se vuelva grieta y no está tendiendo puentes, no está buscando soluciones. Y ni siquiera esta pandemia, con todos sus efectos, nos ha permitido que ella calme. Las disidencias enfrentadas ahora entre ellas mismas, enfrentadas con la ausencia del Estado, enfrentadas con quienes viven del negocio de la droga que no se explicitó en el Pacto de Paz de La Habana. Esa violencia la continúan haciendo ellos. Verbalmente la hacen todos los partidarios de que ese pacto de paz se derogue, de que ese pacto de paz no exista, que la jurisdicción especial para la paz no se dé. Es decir, los que creen que en Colombia debe seguir fundamentándose todo sobre la venganza y la envidia, no sobre el perdón y el olvido. Si en algún momento este libro de Cóndores no entierran todos los días, barruntado en pasto hace por estos días 50 años, puede servir para que el país piense y para que la gente joven piense que no vale la pena irse a otra pelea por apoyar al uno o contradecir al otro, sino que se puede conversar y respetar las ideas fundamentales, creo que podré irme tranquilo a vivir mis últimos días. Pero si esto continúa y vuelve a funcionar, ya no podré escribir Cóndores. Me tocará, a partir de mi nota diaria, que sale por podcast, en esta anarquía informativa que son las redes, en esta anarquía irresponsable que son los Face, los Twitter, los Instagram, en esta locura de comunicación que tenemos, tocará salir, aunque sea una voz solitaria, a recordarle al país que no podemos repetir la estupidez. Muchísimas gracias y ojalá esta charla para recordar los 50 años de Cóndores no entierran todos los días sirva para que esta fiesta del libro de Itagüí pregone a todos los ámbitos nacionales que no debemos volver a la batalla, que debemos establecer puentes para conversar, que debemos establecer puentes para entendernos, que debemos cerrar la grieta. Buenas noches y muchas gracias.